Buenas, ¿cómo andan queridos riders, queridos scooters, queridos amantes de la movilidad, queridos amantes de la tecnología? Mi nombre es Facundo Carmona, tengo un Instagram de Jueves TV y también tengo un grupo de micromovilidad en Facebook y en Telegram. Y vamos a empezar con algo que es bastante problemático para discutir a veces porque se usa una palabra que se llama variable. Fuera del mundo de la matemática se usa la palabra variable como coloquialmente para referirse a un número o algo que no conocemos y que justamente puede cambiar indeterminado. Es como si voy a tener ganas de ir al baño mañana pasado, puede ser que eso suceda en diferentes horarios, entonces ese número va a cambiar. ¿Y cuál sería la variable que nos convoca, que nos preocupa hoy? Es la autonomía, es decir, cuánto nos consume nuestro vehículo. Y en eso hay varios puntos que se desprenden. Primero, un punto que quiero hacer aparte, que es el tema del feedback. A veces yo lo pregunto o hablamos en los grupos y me dice, a mí me da un Xiaomi Pro 35 kilómetros de autonomía y a mí un Xiaomi Pro, me dice otra persona, me da 25 kilómetros de autonomía. Ok, pero ¿qué variables hay en juego? Porque el monopatín es el mismo. Y otra observación que quiero hacer es qué autonomía promete la empresa que lo vende, el manual que lo vende, y si a veces dice o no las condiciones en que fue realmente efectuada esta prueba de autonomía. Por supuesto que si tuviéramos tiempo haríamos miles de pruebas de autonomía y en muchos casos diferentes, pero como mencioné hay por lo menos tres variables muy importantes: el lugar donde la hacemos, es decir, qué condiciones de asfalto, de terreno y de pendientes, de temperatura, la persona que lo conduce, ¿verdad? Es decir, quién lo conduce, una persona de 80 kilos, 60 kilos. Y la tercera variable debería ser en qué condiciones está el vehículo, si está bien inflado, etcétera, etcétera. Podríamos agregar variables infinitamente. Por suerte yo acá separé varios calculadores de autonomía para ver qué es lo que ponen y qué es lo que no ponen. Y cuán acertado es, digamos, esos números que pueden llegar. Es decir, ellos se mueven con números que podemos dar, porque yo a veces pregunto, che, sí, Facu, me dicen, agarro una loma todos los días, pero nadie se pone a medir esa loma cuántos grados tiene, ¿no? Es como lo menos práctico posible. Entonces a veces me pregunta una persona, ¿cuánta autonomía tiene el Nine Mode Max, por ejemplo? Y yo te digo, mira, en los papeles daría, es decir, en los cálculos generales que hacemos, 37. Cuando hice el video yo, digo 45 kilómetros. Pero como vamos a ver más adelante, hay personas que el mismo monopatín le da 10 kilómetros de diferencia. Entonces, eso es un buen registro personal que podemos hacerlo. Otro problema es el problema de los feedback, que quiero hablar un poco, que Amazon hace años que está luchando con los feedback. Es decir, esto que pasa en Mercado Libre. Yo compro un producto y veo todos los comentarios de la gente. Pero esos comentarios de la gente, el que lo está viendo por primera vez, los valora muchísimo en algunos casos muy específicos y compra por los comentarios de la gente. Esto por supuesto ya se dieron cuenta hace mucho en las empresas chinas que venden en Amazon y hacen ese feedback falso, con carpa, como que no se dé cuenta la gente. Y esto puede suceder en la página de Amazon, en la página de Mercado Libre, en cualquier página, en Facebook, también puede suceder, ¿no? Es decir, este es el mejor monopatín del mundo y yo lo pongo como en comentario. Y son cosas que son muy difíciles de googlear. Y la gente, el boca en boca, siempre es, como se dice coloquialmente, la mejor publicidad. Entonces, es imposible controlar el boca en boca, digamos, en la versión 2.0 de internet. Es decir, cada uno pone, che, a mí me dio 45 kilómetros, te va a ir bárbaro. A veces es imposible saber, no se puede juzgar la intención de la gente si lo hace con intención de vendértelo o que de verdad es una persona que lo usó y tiene el sesgo de que todos quieran tener monopatín, o lo hace, digamos, por buena fe. Lo que pasa es que acá estamos juzgando casos reiterados. Entonces, a eso es algo que quiero decir, que Amazon está rastreando esto hace mucho tiempo y da de baja continuamente cuentas chinas que venden en Amazon porque se la rebuscan para poner falso feedback. Entonces, imagínense si una empresa de las más grandes del mundo, el hombre más millonario del mundo, no puede luchar del todo con esto, lo que queda para un grupo de Telegram, de Facebook, lo que sea. Siempre en mi canal o en los grupos trato de hablar de cosas que no se puedan googlear simplemente, ¿no?
el mundo es como que, bueno, vamos a hablar, además de lo divertido que es hablar, cosas que no se puedan googlear y qué conocimiento podemos aportar. Y vamos a meternos ya en harina. Recuerden valorar, suscribirse, darle like, compartir, porque la verdad tengo 200 videos y estaría bueno crecer un poco más de mimo al canal, no le vendría mal. ¿Y qué valoran a grandes rasgos lo que te dice, por ejemplo, eBikes, que te dice que mejora el rango? Y por supuesto el vehículo más liviano. Si el rider es más liviano y el peso que le agreguemos es más liviano, que el terreno sea plano, que las ruedas sean más finitas, más angostas, que haya viento de cola, que nunca paremos, que sigamos, que nunca vemos, que mantengamos esa inercia. Terreno pavimentado, es decir, que sea bastante duro el verano, porque por las temperaturas siempre va a ser mejor para las baterías. El peso de la bici más bajo y una baja también velocidad continua, ¿no? Es decir, una baja velocidad continua con alguien liviano. Y esas son las situaciones que más o menos uno piensa que prueban en el manual, ¿no? Cuando te viene el manual te dice, este monopatín te da 65 kilómetros de autonomía. Siempre te ponen el mejor escenario posible. Entonces, siempre se da ese debate ético cuando yo hago una review o cualquier otra persona y dice, ¿este fue el mejor escenario posible o fue el peor? Y hicimos un promedio, la verdad. ¿Viste? Es decir, ¿y con qué profesionalismo? Y lo tratamos de probar varias veces y tratamos, pero por supuesto, esto todavía conserva, gracias a Dios, en algún punto un espíritu amateur y vamos aprendiendo entre todos. Sigamos con otra página. Bueno, esta es la página para mí que claramente es más profesional para calcular el rango, ¿no? Es decir, ¿qué tiene en cuenta Bosch? La empresa alemana que hace de todo, se conoce mucho por herramientas, pero bueno, hace los mejores motores de bicicleta, más que nada los motores que están en la transmisión, que en Argentina o Sudamérica no se ven mucho porque son muy caros, pero acá en Suiza prácticamente se ven casi todos los motores en la transmisión, o más de la mitad por lo menos, y también se ven más de la mitad de bicis eléctricas, de las bicis de tracción externa. Es algo muy normal. Entonces, ¿qué mira? ¿Qué mira Bosch para calcularte la autonomía? Bueno, tiene 3 puntos: el conductor, la bicicleta y el ambiente. En la parte del conductor te va a preguntar el peso, por supuesto, y como es una bicicleta eléctrica, te va a preguntar cuántas veces le das vuelta a la manivela, más o menos, cuánta fuerza querés aportar, es decir, cuántas revoluciones por minuto querés aportar vos. Si querés ser nada, prácticamente 12 lo mínimo. Acá porque bueno, en Europa no está permitido no aportar nada, digamos, siempre tenés que darle algo a la bicicleta. No existe legalmente la figura de bicicleta que no pedalees, porque siempre tenés que aportar algo de energía, así sean 12 RPM, si no tiene como otro estatuto, pero bueno, eso es algo muy de Europa. Es decir, si vos sos un rider de 150 kilos y vas a aportar 12 RPM nada más, tenés 53 kilómetros de autonomía. Ahora, si pesás la mitad, ¿se vieron cómo cambió a 94 kilómetros por hora? ¿Ven la curva de lo que penaliza? Lo que penaliza el peso es increíble. Y esas variables, es decir, el peso te puede hacer un gráfico de vela así, o la pendiente también, si el ambiente es muy... Ahora lo vamos a ver. La e-bike, ¿qué tipo de bicicleta? Por supuesto, bueno, va a preguntar puntualmente por el motor, por el sistema de transmisión, por la cantidad de batería, por supuesto, y por el rodado. Eso es lo que les decía. Si nosotros ya tenemos un rodado de ciudad que tiene ya algunos dibujos para tirar el agua, ¿no? Para que se agarre diferente a alguna forma de otro tipo de terreno que no sea solo, ahí van a ver que van a penalizar más, y acá ves que si tenemos rueda de mountain bike va a penalizar más. El peso del vehículo también va a ver que penalizan más, se va a los 34 kilómetros, y el tipo de bici city bike también se va, y después por supuesto el inverso, si mejoramos el rodado se da unos kilómetros extra, 3, 4, la verdad que es mínimo, pero todo suma. Esto es como
una carrera del Tour de France, es mejorar el 1% desde la almohada, mejorar toda la idea de deportista. Bueno, acá también es mejorar todo el vehículo. Cada cosita va mejorando la autonomía o empeorándola, puede ir para un lado o para el otro. Acá que ven, también ven, bueno, simulaciones de motor, también por supuesto, de algo que digo varias veces, cuánto puede consumir, ¿no? Un motor o un doble motor. Ahí empezamos a complejizar las cosas. Si tenemos dos motores, acá en la página de Levi, que es el X7 en general, también el calculador de precio empieza por el voltaje de la batería, la capacidad, el motor, el peso del rider, la velocidad, el promedio que vamos a ir, el ambiente, si es pavimento, si es mezclado, si es plano, si hay algunas cuestas o si hay frecuentemente cuestas. Acá, como van a ver, es prácticamente el 50% más, siempre si hay cuestas. Eso es lo mínimo que calcula. Es increíble, pero es así. Y también, como van a ver, si la batería es de mayor voltaje, les da un poquito más de extra también. Acá también, a ver, en e-bike, que calcula también el voltaje de la batería, el amperaje y el peso del conductor. Esas tres cosas también va. En este que pide la velocidad máxima, la cantidad de baterías, y el poder del motor, el peso del scooter. Acá también es un poquito más específico algunos. Ya empieza el peso del scooter, el tipo de neumático, el peso por supuesto del rider, la cantidad de inclinación que hay. Pero esto es, ¿cuántas inclinaciones hay? Hay muchas cuestas. Esto me parece algo, acá se complejiza mucho, porque el peso del rider más o menos lo podemos decir, bueno, mirá, si de 50 a 100 kilos tenés la mitad, pero en cuestas, y sí, también tenés la mitad, pero es como que no tenemos un número para calcular. A mí cuando me dicen Córdoba o Neuquén, yo me asusto, pero porque es un misterio totalmente, y por eso tiro para abajo. Prefiero dar casi el peor escenario posible a veces, si no sé dónde viene la persona, que decir el mejor escenario posible, porque el mejor escenario posible también se puede mejorar. Se puede esperar en una época del año específica, un día con una temperatura específica, recontra inflado, como hago a veces las pruebas, recontra bien inflado, muy duro también para compensar un poquito. Y por supuesto, como yo que hago esa conducción que trato de no frenar nunca, de frenada anticipada. Bueno, freno en las esquinas, pero ya empecé con el modo vela, entonces no frené. Y acá a ver, esta también que tiene velocidad, peso del vehículo, voltaje también. En general tienen estas estimaciones, ¿no? Y el poder. Acá también, de vuelta, la cantidad, le agrega la cantidad de tiempo, es un poquito más específico, la temperatura, el tipo de batería, ¿no? Y bueno, acá el Limon Max, por ejemplo, que tiene también en Electric Scooter Guide, esta guía tiene una base de datos muy buena, y en general lo que hacen con las cuestas es decir, suben una cuesta de 10%, ¿cuánto tiempo tarda en subir esa cuesta de 10%? Eso es como el test que hacen ellos para las cuestas. Y yo pregunté en el grupo de micromovilidad en Facebook, más o menos cuánto les daba a cada uno, qué autonomía tenían, como para que tengan una idea. Y siempre, como digo, para calcular la energía que tiene la batería de su vehículo o que van a tener, tienen que hacer así. El voltaje por el amperaje le da la cantidad de energía que hay en los watt-hora. Voltaje por amperaje le da los watt-hora. El voltaje siempre de descarga, el menor voltaje. Es decir, si el cargador le dice 54 volts, bueno, es 48 volts porque empieza a cargar y llega a los 54, está cargado. En este caso, en mi patineta, por ejemplo, ¿no? En la Booster. Entonces, por ejemplo, en el Nightbot Max, que tiene, la verdad que creo que es de los mejores consumos que he visto. Si da 45 kilómetros de autonomía, estamos hablando de un consumo de 12 watt-hora. Es un consumo espectacular, porque ¿cómo lo sé? Y porque un Xiaomi da una distancia de 17
y consume 16 Wh. Ahora, por supuesto, yo le puedo decir, mira, esta de 17, ¿cómo lo tenemos? Bueno, es lo que dijo Nico. Nico siempre, si ven en el grupo de Telegram o en el grupo de Facebook, va a decir, o los videos que hicimos, a mí me da 17 kilómetros. A mí, Facundo Carmona, el Xiaomi, me da 19 kilómetros. Y ahí van a ver cómo baja el consumo, a 14. Pero nunca llega a lo de Nightmare Max. Estos son todos terrenos planos en Buenos Aires. Pero acá ven cómo afecta, ¿no? Pasar de los 60 kilos a pasar a los 85 kilos. Además de esos 3 kilómetros de diferencia, ¿no? Perdón, acá noté mal, 17. Además de esos 3 kilómetros de diferencia de autonomía, lo vemos plasmado en el consumo, ¿no? Que tiene 16, es decir, hay un consumo muy diferente del Nightmare Max al Xiaomi ya. Pero a mí el Xiaomi, la verdad, que con mis 60 kilos me daba un consumo espectacular, por supuesto. Pero nunca llegaba a este consumo que tiene el Nightmare Max. Eso me parece interesante de ver. El Kani T10, que acá ya es más complejo porque son dos motores de 500 watts. Y es más complejo porque no lo usé todo el tiempo. Es decir, lo usaba para salida, para regenerar, entonces iba eligiendo sí, no. Pero igual podemos ver que me dio un consumo espectacular, o sea, me dio un consumo de 13, prácticamente casi el consumo que tiene el Nightmare Max, el consumo que me dio el Kani T10. El Dualtron también es muy diferente porque tiene doble motor, pero en general creo que casi todo supera los 32 kilómetros, 34 kilómetros ponemos un New Dualtron y tiene un consumo de 31 Wh. Efectivamente, consume más del doble de lo que podría consumir un Nightmare Max, pero tiene dos motores mucho más bestiales que lo que puede tener un Nightmare Max y por supuesto estamos cambiando de voltaje, ¿no? Un Kani tiene 48 y este tiene 60 volt en un Dualtron. Ahora, cambiemos, pensemos los diferentes en la rueda. ¿Vieron esa rueda que tiene una tabla arriba? One Wheel Paint, que son 148 Wh más o menos, 147 de acá, que tiene un voltaje rarísimo, un voltaje de 49 volts y por supuesto un motor mucho más grande, que más o menos la trataron de hacer amigable con las aerolíneas y tiene un consumo acá, le dio a un chico que puso en el grupo, muchos datos, todo datos sacados de los grupos de mis videos, le dio 18 kilómetros, es decir, un consumo de 8 Wh. Pero ¿cuánto pesa? 10 kilos. ¿Cuánto pesa un New Dualtron? 28 kilos. ¿Ven cómo hay tantas variables que tenemos que tener en cuenta? Esto después, si puedo, voy a empezar a hacer gráficos con esto para hacerme. Pero no solo el terreno, no solo la cantidad de motor, sino el peso del vehículo también cambia muchísimo. El peso del vehículo afecta a la autonomía también. Esto es increíble, es decir, tengo que conocer también el peso del vehículo, Facu. Y por eso esto se está complicando también con los autos eléctricos, con la normativa de los autos eléctricos, de a qué autonomía declaran, si en los mejores, en los peores, si necesitan una bomba de calor para cargar en Noruega, porque vemos que el mundo es muy grande y las situaciones son muy diversas. Pasa lo mismo en Argentina. Argentina es un pequeño mundo, o sea, tenemos Ushuaia y tenemos La Quiaca. Son condiciones muy diferentes para andar en vehículos eléctricos. Y también es algo que de sinceramiento que está pasando, que nos estamos preguntando de cuánto consumen las cosas, cuánta energía necesitamos, porque como el motor térmico es todo desperdicio, nunca a nadie le importaba la energía, bueno, tiramos, bueno, anda, ponele más nafta, listo. Nadie estaba preguntando los litros, salvo una persona que haga flete, que haga mudanza, alguien que de verdad viva con la energía. Pero el resto de los mortales no nos preguntamos. Ahora como que ese problema... Igual no se asusten porque cargar estos vehículos en Argentina sale 0,4 centavos de dólar y 0,2 en tarifa reducida en algún momento. O sea, tampoco es para preocuparse la carga. Acá lo que siempre nos preocupamos es el mantenimiento, ¿no? La reposición y todos los cuidados que hay que tener. Pero volvamos acá. Mi tabla, la Boosted Board, que pesa 8 kilos, un poquito menos pesará esta porque es la de batería más chica, la de menos de 100 Wh, que hice un video también para que vean. O sea, tiene 2 amperes, nada. Pero me ha dado 12 kilómetros de distancia. Es decir, un consumo de 8 Wh, algo en el orden del que andaba el One Wheel Paint, ¿verdad? Algo de ese olor. Y después dejé para el final
unos idas y vueltas muy buenos que se dieron en el grupo de micromovilidad, que es decir, un chico levantó la mano y dijo, che, a mí el Byrix me da 35 kilómetros. Y a mí el Byrix me dice, nunca paso de los 24 kilómetros. ¿Pero cómo? Y claro, yo peso 90 kilos y el Xiaomi otro dijo, no, a mí el Xiaomi Pro nunca me da más de 25 kilómetros, pero vivo en Neuquén y hay muchas cuestas. ¿Se dan cuenta? O por la pendiente, es decir, por la cantidad de pendiente. Una persona flaca pero que vive en pendiente va a penalizar igual que una persona que viva en un terreno plano con 90 kilos por ahí. Entonces, ahí tenemos donde las variables nos empiezan a cambiar todos los números y empezamos a discutir y a hablar cosas cuando estamos todos diciendo lo mismo. Estamos diciendo, a fin de cuentas, vos querés ser optimista o pesimista. Esa es un poco. El que te va a dar el manual del monopatín va a ser optimista, te va a decir, este es el mejor escenario posible. El que hacemos en el grupo, en la review, y a veces pecamos un poquito más de pesimista, porque somos escépticos, y tampoco es nuestra responsabilidad vender ni nada. Entonces, que decir, mira, ojo, el Byrix, si pesás 90 kilos, y te puede llegar a dar 25 kilómetros de autonomía y no te asustás. Pero ahora en 35 consume casi como un Nymon Max. Pero si yo pongo en 25 kilómetros de autonomía, consume 18. ¿Se dan cuenta que pasa lo mismo con el Xiaomi cuando lo uso yo o cuando lo usa Nico? Ahora pasa lo mismo en el Byrix. Obviamente me van a decir, no, pero hay que controlar el inflado de cada una. Del Xiaomi puedo ser testigo porque lo hemos hecho con Nico. Bueno, en el Byrix no, fue un intercambio de dos usuarios, pero pasa lo mismo. Con el Xiaomi Pro pasó, o sea, doy el ejemplo del Byrix porque fue un cambio de peso y en el Xiaomi es un cambio de pendiente, más o menos. Obviamente de peso también, pero de pendiente. Si están en el grupo de micromovilidad, son gente que yo entiendo que va a chequear el inflado de las ruedas, que también nos cambiaría todos los números, ¿no? Nos cambiaría todos los números. Pero la verdad que las conclusiones son, ¿quieren calcular autonomía? Bueno, primero sepan la energía que hay, ¿no? Es decir, qué energía hay. Y después estimamos un consumo de 12 Wh para lo mínimo, para arriba. Es decir, lo mínimo que puede consumir estos monopatines y son 12 Wh. ¿Y cuánto tienen? Y ahí sabes. Es decir, tengo energía 568, el Xiaomi tiene 280. Bueno, ahí sabemos la cantidad de energía que tenemos. ¿Y cuántos kilómetros te da? 19. Ah, entonces estás consumiendo 14. ¿Y el Nymon Max? Ah, entonces estás consumiendo 12. Esto me parece interesante, si quieren se los comparto para que ustedes lo hagan en la casa y tengan una referencia también, ¿no? Muy, a ver, a mano, pueden ustedes anotar y saber más o menos, ¿no? Pero esto quiere decir que no se sientan estafados, pero que los números que yo di más o menos de 4 amperes en 36 volts son 10 kilómetros y 6 amperes en Dualtron son 10 kilómetros más o menos. No son tan errados. Acá podemos ver que no son tan errados. Es decir, un New Dualtron con 18 amperes es difícil que le saques más de 30 kilómetros al mango. Claro que como esos monopatines, además de tener doble motor, tienen otros picos, pueden consumir mucho menos y podés, seguramente si vas muy despacito en el New Dualtron, pase los 40 kilómetros o llegues a los 50 kilómetros. Pero nadie va a andar ni a la velocidad mínima ni a la velocidad máxima. Va a haber un promedio ahí. Y ahí empezamos a veces a discutir en estas cosas que voy a decir. Bueno, hasta acá el video. Quiero saber, a ver si dejé alguna duda o si los dejé más confundidos de lo que ya estaban. Estaría bueno que por favor premien el canal, aunque sea con un like, con compartir, con un suscribirse. Espiritualmente, si quieren donar, más que bienvenido, porque Airbnb es una bosta y me robaron y me sacaron la cámara y necesito comprar otra cámara para volver a hacer videos buenos. Los voy a seguir haciendo con lo que tenga igual, pero la verdad que estaría bueno mejorar la calidad porque hay más de 200 videos en este canal y creo que hay que premiar el esfuerzo de todos también, de los que colaboran en el grupo de micromovilidad y los que colaboran en Telegram. Así que nos vemos la próxima, muchachos.